Buenas tardes, Francisco Larios de Revista Abril. Esta vez tenemos el gusto de entrevistar a María Laura Alvarado Cepeda, secretaria, entiendo, del sector juvenil estudiantil de la UNAV y vicecoordinadora de la plataforma juvenil. Muchas gracias realmente por acceder a esta entrevista, María Laura, y gracias por hacer el tiempo. Yo sé que has tenido una semana un poco complicada con familiares enfermos y todo eso, y lo único que me queda decirte es que espero que haya salido todo bien, ¿verdad? Gracias. En medio de todas estas cosas la familia es primero, obviamente, ¿no? Sí, muchas Bienvenida y gracias. gracias. Mira, Gracias. empecemos por una par de preguntas generales acerca de vos. Danos una explicación breve de cuáles son tus funciones, de cómo llegaste a ocupar estos roles. ¿Y cuál es la separación entre ambos, no? Secretaria de la Secretaría del Sector Juvenil y de la coordinación de la plataforma juvenil. Bueno, yo inicié pues primero siendo miembro de PNJ alrededor del 2016 y he venido pues trabajando con ellos y este año que cambió de coordinación, el año pasado mejor dicho que cambió de coordinación, entonces empezamos a hacer toda una estructura de mando en PNJ, entonces ahí fue en donde fui nombrada vicecoordinadora junto con Daniel Mantilla, que él es el coordinador de PNJ. Y bien, cuando nosotros entramos al sector, que fue para marzo, si no me equivoco, de este año, entramos pues con la tarea de que queríamos hacer que el sector empezara a salir más a flote, empezar a tener una imagen pública y que fuese esa plataforma donde los jóvenes que se sintieran afines con los principios del sector pudieran participar de forma directa y activa. Pues. Y bien, cuando PNJ entró, empezamos a proponer ideas sobre crear estructuras, crear un mecanismo de decisión, crear estatutos también. Y es en el trabajo interno que hemos venido desarrollando al interno del sector. Y el cómo llegué a Secretaría, pues realmente Secretaría es un órgano del sector que es bastante dinámico porque pues lleva toda la parte del cronograma de las actividades, las palabras, las minutas, entonces, y también pues las relaciones que se hacen con otros actores de forma directa. Entonces, es un cargo bastante dinámico y somos 2 personas en secretaría y pues fuimos elegidas por la Asamblea del Sector precisamente a través de una votación, porque muchos de los cargos que tenemos en el sector está secretaría, está el equipo de coordinación y están también cada uno de los equipos de trabajo. Todos ellos tienen sus mini estructuras y es en donde para poder optar pues a cada uno de estos cargos, incluso hasta estuvimos trabajando en el diseño de términos de referencia para las personas que puedan optar a estos cargos, porque no es solo decir, yo soy de secretaría, sino que en realidad es un cargo de mucha responsabilidad y que necesita mucho tiempo pues para estar ahí. Y así fue como llegué a estar en secretaría ahorita. ¿Tenés formación profesional en gerencia? Te lo digo por el uso del lenguaje. Te lo pregunto. ¿Cómo? En mi internet está un poquito malo, ¿puedes repetir? No, que me pareció por tu uso del lenguaje que tenías algún entrenamiento de gerencia, entrenamiento profesional. Una curiosidad. Pues yo soy licenciada en Derecho, estoy Ya. haciendo mis técnicas ahorita para poder ser abogada, pero también pues dentro de mi experiencia he estado en cursos de liderazgo y pues me he desempeñado haciendo mis pasantías en instituciones públicas, entonces ahí he agarrado algo del lenguaje. De la jerga, Pues, sí. Ve, la práctica. en la práctica, sí, que es la gran maestra. Sí. Te digo, ¿qué tan amplia es la plataforma en términos geográficos? ¿Están ubicados en todos los departamentos, en algunas zonas sí? Dame una idea de la dimensión. Bueno, la plataforma es a nivel nacional, es una plataforma juvenil y ahorita dentro de los procesos de fortalecimiento estamos tratando de conseguir un censo
para así saber con cuántos miembros contamos a nivel nacional. Así a grandes rasgos, pues te puedo decir de que tenemos miembros activos en Matagalpa, en Jinotega, en Bluefields, también en el Caribe Norte, en Occidente y en la parte del centro, en Nueva Segovia también. Entonces, pero estas personas, si bien son partes y miembros activos de PNJ, pero como estamos en todo un proceso de formalización, entonces queremos pues que las personas cuenten con el respaldo y el apoyo completo de PNJ, y para eso necesitamos el realizar el censo que te estaba comentando. ¿Cuál es digamos, el involucramiento de la plataforma en las actividades a partir de abril, de la insurrección de abril? Bueno, PNJ realmente existe desde el 2016 y hemos venido trabajando como plataforma, impulsando varios proyectos de activismo juvenil. Por ejemplo, PNJ estuvo involucrado en el desarrollo del análisis del anteproyecto de ley de primer empleo. También en el análisis del tercer eje, que es sobre la política pública que desarrolló el Estado del 2002 al 2016, PNJ estuvo involucrada en realizar uno de esos estudios, en ese análisis de cómo se desarrolló el plan de gobierno de trabajo juvenil nicaragüense. Entonces, nuestro trabajo no ha sido solo desde abril, sino que desde mucho antes, y pues nos hemos desarrollado como te digo, en la parte del anteproyecto de ley, que realmente es algo que hemos llevado hasta el sector y que hoy en día que estamos trabajando en acompañamiento con 3 organizaciones más, que somos las que conformamos el sector estudiantil y juvenil, y pues tenemos dentro de nuestra agenda en conjunto desarrollar más la idea del anteproyecto de ley de primer empleo juvenil, e incluso hacer estudios sobre un anteproyecto de ley de pasantías para los recién egresados, que son ya proyectos que ya se han desarrollado por activistas juveniles antes de abril 2018 y que consideramos de que es de mucha importancia para los jóvenes recién egresados, para los que están a punto de egresarse, que existan este tipo de políticas públicas y bien en algún momento de leyes que los puedan impulsar y que no queden manos al aire al momento de salir de las universidades. Bueno, pero ahora ustedes están participando en una organización que presuntamente es una organización de lucha, ¿no? Ya no es una organización gremial ni para proyectos sectoriales, sino que es una organización de lucha por la democracia en Nicaragua. Y ya se sabe que eso no es una lucha realmente legal, es una lucha política y es contra no digo adversario, digo un enemigo que realmente no está interesado pues en agendas gremiales, ni en buenos modales, ni en nada por el estilo, sino está empeñado en sobrevivir en una lucha a muerte. ¿Cómo ustedes pasan de, digamos, el espíritu inicial de la organización de ustedes, que es más sectorial, gremial, más pensado, más pensante en ese sentido, a una fase que es bastante diferente cualitativamente porque es de lucha? Bueno, realmente nuestro espíritu no ha cambiado, porque nuestro espíritu pues es el llegar a ser una plataforma nacional de jóvenes y pues si bien es cierto, el espíritu de abril ya se convirtió en un espíritu más de lucha y el nuestro era el reconocimiento de derechos, siento que van de la mano de igual manera, pero también reconocemos de que esta es una situación que nos afecta a todos, ya sea que nuestra organización haya sido de enfoque gremial o sectorial, pero aún así es una situación que a nosotros nos afecta. Y consideramos pues que para hacerle frente, como jóvenes sobre todo, necesitamos estar unidos. Y no solo de individuos, sino de ya que esto trasciende a las organizaciones. Entonces reconocemos de que si este PNJ, trabajando de la mano con 3 organizaciones más que están dentro del sector, podemos tener mucho más alcance, porque estas organizaciones no solo están en Occidente, por ejemplo,
Trabajamos con jóvenes y estudiantes dentro del sector de la parte norte del país, de la parte central e incluso de la costa caribe, norte y sur del país. Entonces, el enfoque, como te digo, no ha cambiado, pero sí consideramos de que esta es una lucha de que todos tenemos que hacer en conjunto. Y por eso reconocemos que el trabajo organizacional y el trabajo en conjunto es de mucha importancia para hacerle frente a este enemigo, que es un enemigo muy inteligente. Realmente no considero que debamos subestimarlo, sobre todo en la parte comunicacional. Entonces, pues para hacer un trabajo en conjunto y poder hacer una lucha correcta y salir adelante, necesitamos la unión de diferentes actores, tanto sociales como políticos, pues en este sentido. ¿Ustedes hacen organización en centros de estudios? Y si lo hacen, ¿cómo lo logran? ¿Cómo logran sortear la represión? ¿Cómo así? Ustedes son una plataforma de organización juvenil. ¿Ustedes hacen organización en centros de estudio donde están los jóvenes? ¿O cómo es que ustedes se conectan, digamos, con el sector joven? Bueno, no precisamente la hacemos en las universidades porque nosotros pues somos una plataforma juvenil y no hacemos la diferencia entre universitarios, egresados o personas de profesionalización técnica, por ejemplo, que es otra de las cosas que queremos tratar de estigmatizar desde nuestra organización. Entonces, nosotros lo hacemos mediante enlaces, mediante redes. Llegamos, por ejemplo, a hacer una actividad territorial y de previo tuvimos que haber tenido un enlace en el territorio, pues que nos contextualizara, que nos hiciese las invitaciones, pasar un filtro y así poder realizar, por ejemplo, uno de los encuentros que tuvimos, que fue en la parte norte del país, lo hicimos mediante un enlace, una persona que ya pertenece a PNJ, y él nos convocó a las personas, se les pasó el debido filtro y pues se llevó a cabo la actividad. Y ahí estuvimos, para darte un ejemplo, con personas que pertenecían, por ejemplo, al movimiento campesino en Nueva Segovia, otros que pertenecían a otras organizaciones que no precisamente están dentro de esta estructura de unidad y la alianza. Pero nosotros, pues, como te digo, no hacemos esa diferencia. Para nosotros es joven todo el que quiere recibir nuestra formación y que quiera participar, pues, ya sea siendo miembro activo o un miembro aliado de la plataforma. Cuando ustedes convocan estas actividades, ¿cuál es el propósito de las actividades en relación a la lucha política? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, en lo referente ahorita en cuestión de tiempo, lo que estamos realizando es un proyecto que se llama Laboratorio de Incidencia Ciudadana, que son hackatones. Es con el propósito de que la organización y los jóvenes aprendan a crear, por ejemplo, políticas públicas que los beneficien o que creen unos planes de incidencia para poder, valga la redundancia, incidir en cada uno de sus territorios. Nosotros también estamos buscando en nuestras visitas territoriales que los jóvenes puedan organizarse, ya sea a través del fortalecimiento de sus organizaciones o bien uniéndose a otras organizaciones que ya existen en sus territorios. ¿Qué tipo de activismo hacen ustedes fuera, digamos, de estas reuniones de capacitación? Bueno, el caso ahorita que estamos formando parte del sector, pues nosotros nos hemos enfocado en un activismo político en la parte del reconocimiento de sus derechos, reconocimiento de las capacidades de los ciudadanos y también en el empoderamiento de las juventudes y que se reconozcan de que este es un cambio intergeneracional, tanto político, cultural y económico. Entonces, en sí nos hemos enfocado en un activismo político. Ahorita, pues, en este contexto. Virtual, básicamente, no todo virtual por la circunstancia. Sí, lastimosamente ahorita ha sido de forma virtual porque nuestros encuentros pues eran territoriales. Eso era algo que realmente nos hacía sentir más cercano a los jóvenes con los que nos reuníamos, porque teníamos pues las reuniones de forma presencial, teníamos un periodo de tiempo en el que impartíamos
la facilitación o la formación y después lográbamos interactuar con ellos para ya sea si querían empezar a ser parte de la plataforma o bien quedar pues como enlaces territoriales y aliados, porque realmente el propósito, si bien el nuestro es sumar personas, pero también reconocemos que pueden existir jóvenes que no se sientan afines a nuestros principios como plataforma. Entonces, y eso es válido, pues parte del disenso que debe existir realmente. Entonces, sí, eso. Qué tanto afecta la actividad de ustedes día a día la represión del gobierno? Pues realmente sí nos ha afectado, además ahorita en la actualidad que estamos pues ante una pandemia, porque siempre tenemos que estar tomando las medidas de seguridad y ahora pues que ni siquiera podemos visitar los territorios como está la situación del COVID. Entonces sí realmente nos ha afectado bastante y más que todo acá en Occidente, pues porque estábamos acostumbrados a movernos, a realizar nuestras actividades y pues ahora tenemos que velar por la seguridad, si bien antes lo hacíamos, ahora tenemos que hacerlo el triple. Entonces, realmente esto ¿Tienen sí llega a compañeros afectar. presos? ¿Tienen algún compañero que haya sido apresado? No, de parte de la organización hasta el momento no. Ya. Pero sí igual compartimos pues Claro. como amigos y aliados con otras organizaciones que tienen a miembros pues que fueron presos y que son hoy en día Sí. excarcelados políticos. Pasemos ahora a otra cosa. Quisiera saber cuál es, cómo definirías la relación de ustedes ahora con y la situación de la relación de ustedes con el resto de organizaciones de la llamada coalición nacional. ¿No? Hay obviamente todo tipo de rumores, especulaciones y noticias, todas dan la señal de que hay una situación bastante caótica, de enfrentamientos que no se le ve la salida. Y bueno, quisiera que comentaras pues, cuál es la situación de ustedes dentro de ese paisaje. Bueno, en ese sentido se maneja, no sé si lo conoces, de que el sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional fue el único sector que continuó en el camino para poder entrar a la coalición. Primero lo hicieron los jóvenes que están en la Alianza Cívica y ellos desistieron de su entrada, entonces nosotros teníamos igual la misma propuesta y nosotros sí logramos entrar. Ya una vez estando adentro, pues bueno, sabemos que la coalición está conformada por cuatro organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Unidad Nacional y la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino, y partidos políticos, pues como el PLC, PRD y Yatama, que es la representación de la Costa Caribe. Bien, nosotros en nuestra participación, pues como sector, estábamos pues dispuestos y realmente creemos en el camino electoral que la coalición tiene propuesto. Sin embargo, como jóvenes nos hemos visto bastante afectados porque nos han querido limitar y en el sentido de que no aceptan nuestras propuestas. Nosotros pues estamos conscientes de que entrar a la coalición no es solo entrar y ya, sino que tenemos que ser actores políticos y teníamos que llevar propuestas, contrapropuestas, teníamos que entrar a procesos de diálogo, y eso es algo pues que como jóvenes estábamos conscientes que lo teníamos que hacer. Sin embargo, señores que están dentro de la coalición no lo permitieron, porque no aceptaban nuestras propuestas, no decían que más bien nosotros estábamos sectorizando los procesos, cuando en realidad en nuestras intervenciones públicas, al momento de presentar nuestras propuestas, la opinión pública pues decía otra cosa. Entonces, dentro de nuestro análisis, pues también realmente era una cosa muy distinta a lo que los señores dentro de la coalición estaban diciendo. Entonces ustedes están fuera en este momento. Nosotros suspendimos funciones dentro de la coalición, porque dentro de las propuestas que nosotros hicimos era precisamente para los votos del bloque joven, porque los partidos políticos querían que sus juventudes estuvieran junto a las juventudes de la sociedad civil.
Y bien, dentro de nuestra propuesta, nosotros como sector hicimos alrededor de 3 propuestas. Una que era de 4 votos, que era, no sé si la pudieron ver, si no, después de la entrevista te la puedo compartir. Es un documento que nosotros hicimos público como Sí. sector, en donde nosotros exponíamos de que, proponíamos, mejor dicho, que este bloque joven de la coalición estuviera conformado por 4 votos. Uno para los jóvenes de la unidad, otro para los jóvenes en Alianza Cívica y otro para el movimiento campesino, y el cuarto voto que estuviera en conjunto con los partidos políticos. A eso también nosotros proponíamos la creación de toda una estructura para este espacio y que los votos no se vieran, incluso proponíamos un mecanismo de votación para que los votos no se vieran como que la organización madre decía que sí, entonces los jóvenes también decían que sí por eso. O sea, proponíamos todo un esquema para que no se viera de mala forma y que hubiera mayor transparencia. Sin embargo, no fue aceptado. En nuestra otra propuesta también era crear una distribución de votos, por ejemplo, que de las 3 sillas que tiene cada uno de los miembros en la coalición, que en esas 3 sillas fuesen distribuidos en un joven de entre los 18 y los 27 años, otro joven dentro de los 28 a los 35 y después un adulto mayor que ellos consideraban necesario. Esa fue nuestra primera propuesta y se debatió, pero no se le dio mayor relevancia, solo quedó ahí, los jóvenes propusieron, bien, está bien y ahí queda. No tuvo pues mayor aceptación. Luego hicimos otra propuesta de 5 votos bajo el mismo esquema, ahora solo cambiando la parte de que ya no pedíamos que estuvieran 2 jóvenes, pues pedíamos tal vez que estuviera un joven, una mujer, ya sea joven o señora, y un señor adulto mayor que ellos consideraban necesario, pues. O sea, nosotros hicimos todo un proceso de propuestas y contrapropuestas que no fueron, pues, aceptadas y que hoy en día nos tienen en una situación de stand-by que realmente es preocupante porque como jóvenes reconocemos que debemos estar en esos espacios, no solo nosotros como sector, sino los jóvenes a nivel nacional se deben de involucrar en estos espacios. Pero hay políticos tradicionales que realmente no nos han dejado el poder participar de forma activa en estos procesos, pues porque no aceptan nuestras propuestas y quieren crear una hegemonía de los partidos políticos dentro de la coalición que pone en mucha desventaja tanto a las juventudes como a las organizaciones de sociedad civil que están ahí. Y realmente la ciudadanía, los nicaragüenses, tenemos poca confianza en los partidos políticos, pues y es realmente porque conocemos de historia, pues quien no conoce lo mínimo de historia de los partidos, entonces va a confiar. No me la tenés que explicar, no me la tenés que explicar, pero yo tengo una lectura más preocupante de eso que me estás diciendo, porque viéndolos, ¿verdad? A ustedes, y bueno, te veo muy analítica, muy seria, muy sensata, evidentemente con un espíritu diferente de lo que conocemos de lo que se llama el establishment político, ¿no? De las clases dominantes y las élites. Pero viéndote y viéndolo, a mí me parece muy fácil concluir que están apenas luchando para que les den espacio a ustedes precisamente los políticos, y no solo los políticos, los intereses que crearon el problema al que ustedes tienen que enfrentarse ahora como generacionalmente. O sea, ustedes están pidiéndole permiso a esta gente que son los corruptos y son los manipuladores y son los culpables de la tragedia. No es que este era un movimiento de ustedes, los jóvenes. ¿Cómo es que pasaron de liderarlo hasta a tener que estar llenando solicitudes para tener un asiento en la mesa? Yo realmente no me explico por qué ustedes se empeñan en concentrarse, en buscar espacios, en estas directivas de estas organizaciones de la vieja Nicaragua, en lugar de organizarse autónomamente. ¿Por qué ustedes han entregado el movimiento y pasan de liderarlo a estarle pidiendo a esta gente que les dé un lugarcito?
Bueno, realmente sí es algo preocupante, como vos lo acabas de mencionar, y es algo que nosotros también nos hemos cuestionado en cada una de nuestras reuniones. ¿Cómo es posible que los partidos políticos hayan pasado de casi dejar de existir, de no tener mayor importancia política en esta coyuntura, pues, y que ahora nosotros tengamos que pedirles el permiso a ellos y que ellos nos estén poniendo las trabas? ¿Por qué lo piden? Realmente ¿Pero sí. por qué piden el permiso? ¿Por qué no se organizan autónomamente ustedes? Es que eso es lo que ya te quería llegar a comentar. Dentro del sector, si bien nosotros estamos haciendo la lucha para estar ahí, pero reconocemos de que siempre necesitamos tener un plan B, una A, B y C, hasta un D si es posible. Entonces, eso es lo que también ya hemos venido trabajando. Si bien nuestros esfuerzos no se han enfocado únicamente en la coalición, sino que también nosotros estamos en trabajos territoriales, por ejemplo, en hacer la expansión o el que más jóvenes se sientan involucrados dentro del sector y que vengan a formar parte dentro de cada una de las organizaciones o bien dentro de sus propias organizaciones. Pero ¿por qué es ese el plan B? ¿Por qué el plan A de ustedes no es organizarse autónomamente y conducir la lucha por el cambio, en lugar de estar golpeando a las puertas y a ver si los dejan entrar y si los dejan sentarse? ¿Por qué el plan A de ustedes no es liderar un movimiento que es de ustedes, que ustedes iniciaron? Porque te lo voy a poner de una manera brutal, espero que no sea irrespetuosa. Ustedes están insistiendo en entrar en círculos políticos. Vamos a darle nombre Alianza Cívica y gran parte de UNAP, llamémosle Coalición Nacional. Prácticamente es una asamblea dominada por corruptos. Estamos hablando de, no es ningún accidente que esté ahora el PLC ahí. ¿Cómo es posible que ustedes quieran estar en una organización supuestamente antidictatorial, en la cual está en la directiva un partido que es parte de la dictadura, que tiene centenares de personas recibiendo salarios de la dictadura, que están en todas las instituciones, que además formaron la dictadura? ¿Cómo es posible que ustedes hagan eso? ¿Cómo es posible que ustedes, primero me sorprende, ¿no?, que no reconozcan pues que la coalición nacional es una asamblea de corruptos fundamentalmente? No quiere decir que todas las personas, hay personas de buena voluntad, hay personas buenas que creen que por ahí se pueden infiltrar, pero el poder verdaderamente ahí, ¿quiénes son? Los intereses tradicionales del gran capital, los políticos zorros que incluso ya han formado parte, muchos de ellos, de la primera dictadura sandinista, y luego los políticos corruptos del PLC y otro grupo. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahí? Bueno, realmente tal vez yo me expresé mal, porque no es que este sea nuestro plan A, sino que me refería de que siempre estamos visionándonos tal vez de tener más de 3 opciones de forma paralela tal vez. Entonces, ¿por qué la coalición? ¿Por qué no el querer entrar en su momento en la coalición? Porque debo confesarte de que a lo interno del sector nos andamos en muchas pláticas y entre ellas está de que si salirnos o si continuar. Entonces, es más que todo tal vez parte de una estrategia que tal vez nos pueda posicionar un poco mejor. Entonces, pero ¿por qué apostarle a esto? Porque es el camino electoral, es lo que va a llevar a una vía para que esta dictadura pueda salir. Si bien es cierto, puede ser algo que la gente ya no crea, porque conocemos de los políticos corruptos, a como os lo acabas de mencionar, pero nosotros como jóvenes no apostamos a un conflicto bélico para poder salir de esta situación. Apostamos a una salida cívica, por ejemplo, a lo que... ¿Pero a vos te parece? Pero entramos ahora a un tema que es complejo, y yo reconozco que pues cada quien puede llegar a su conclusión, pero te cuento que en los últimos tiempos, o sea, yo no soy partidario de la ruta electoral, porque hago un análisis de la lógica y de la historia, y estoy convencido de que... No, lógico, No, imagino. y lógico también, y lógico, ¿no? De los incentivos que tiene
la dictadura, de los problemas que tiene con los crímenes de lesa humanidad, de lo que ya pasó la primera vez que fueron derrotados electoralmente. Y mi conclusión es que es utópico esperar que la dictadura vaya a decir, bueno, me voy a elecciones libres, entrego las armas, las pierdo, reconozco que otros tienen el poder y me entrego. Eso no va a ocurrir. Eso es una ilusión, esa es una ilusión falsa que ciertos intereses poderosos le han tratado de vender al pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua ya no lo cree, que no quieren verdaderamente un cambio. La realidad, corregime si estoy equivocado, más probable es que aunque Ortega aceptara atravesar un teatro de elecciones, el poder real no lo va a entregar por una sencilla razón. Porque si él entrega el poder real, su camino a la cárcel ha comenzado. Justamente. O así de sencillo, no solamente de él, de varios cientos de personas que han cometido crímenes. Entonces, arriesgar tanto, sacrificar tanta energía, hacer tantas reuniones, tanto trabajo, tanto esfuerzo, para arriesgar al pueblo de Nicaragua a un teatro electoral que va a terminar en nada, es más, va a terminar en sangre porque esta gente primero va a matar durante las elecciones y luego, si pierde las elecciones y deciden ellos, vamos a retirarnos de la presidencia, se van a quedar con sus paramilitares, con sus jueces, con todos los negocios que tienen, todos los recursos que tienen y con una sed de venganza que si el día de mañana María Laura, por casualidad, ha llegado al Congreso, a la nueva Asamblea y dice, bueno, este es el momento para empezar a hacer justicia, a María Laura la van a matar. O sea, no vas a resolver nada. ¿Dónde está mi error en este argumento? No, de hecho no hay ningún error y eso es parte pues, de los análisis que, como te digo, hemos venido realizando. Porque, sobre todo en la parte del desgaste de energías, porque si bien entre jóvenes a veces es difícil lograr entender, y te lo digo por experiencia, pues habemos 14 organizaciones dentro del sector y a veces 3 empujan que sí, 4 empujan que no, otras 6 empujan que un tal vez convénzanme. Entonces, realmente es parte pues de la política que nos ha tocado vivir incluso como jóvenes, pues. Pero en el desgaste de energía sí estoy muy de acuerdo, pues, y en el resto del análisis también, porque es parte de lo que hemos hecho. Entonces, ¿por qué apuestan? ¿Por qué siguen apostando a la salida electoral si no es salida? Es una utopía. Porque es que lo que pasa, parte de la salida electoral también involucra unas reformas electorales que están siendo realizadas por el Grupo Pro Reforma, por ejemplo. Que ¿Quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? ¿Quién las va a aprobar? ¿Quién las va a aprobar? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy Daniel Ortega y Rosario Murillo y todo el clan, por qué voy a aceptar yo reformas que equivalen a entregarme? Porque que a mí me digan reformas electorales, que ya no haya más paramilitares, que ya no haya más represión, que podamos marchar. Si eso llegara a ocurrir, ya Nicaragua sería otra. Sería igual el camino a la cárcel de Daniel Ortega y su clan. ¿Por qué lo van a aceptar? No lo van a aceptar porque se están jugando la vida. O sea, ¿por qué creer que lo van a aceptar? Claro, y en eso tenés razón. Lo que sucede es que se tiene que llegar pues a un proceso de negociación, opino yo, en el que lastimosamente te va a tocar ceder y le va a tocar ceder a ellos también. O sea, digo lastimosamente porque si se llega a un proceso de negociación, de este lado se tendrá que ceder ciertas cosas. Y eso es algo que realmente ¿qué están hay que dispuestos a ceder? ¿Qué están dispuestos a ceder? ¿Impunidad? ¿Están dispuestos a ceder impunidad? Es que esa es la cuestión, de que en el proceso de negociación se tiene que desarrollar. En lo personal te digo de que yo como María Laura no estaría dispuesta a ceder, porque no estoy de acuerdo en negociar con personas que han matado y que han violentado derechos humanos. Pero ¿qué más le pueden dar? ¿Qué otra concesión le pueden dar a Ortega y su clan
que no sea la impunidad y que sea suficiente para que el negocio. ¿Qué otra concesión? Así, de forma rápida y sin mayor análisis, te podría decir tal vez el dinero. Y así algo de ¿Cómo el forma dinero? rápida ¿Cómo y el análisis. dinero? ¿Cómo el dinero? El dinero que todos ellos han hecho a través de sus empresas privadas, por ejemplo, que hoy en día son estatales, pero que saliéndose del poder mínimo las van a querer privatizar. Entonces, y esto te lo comento. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Eso quiere decir que lo van a dejar en libertad, que no van a enjuiciarlo, ni van a buscar cómo se haga justicia. Porque si los van a dejar, incluso quedarse con todo lo robado, quiere decir que están dispuestos a decir, bueno, nos arreglamos con ustedes, deje la presidencia, pero no lo vamos a enjuiciar, no vamos a hacer justicia, vamos a dejar que los muertos estén muertos y que ustedes que sean multimillonarios. No precisamente así como te lo decía, es en base pues a mi análisis y algo bastante rápido para contestar acá. Pero obviamente si me das más chance para analizarlo ya como te digo, de forma personal, yo no estaría dispuesta a negociar con ellos. Esto, claro, siempre de forma personal, porque no estoy dispuesta e incluso en mi carácter como licenciada en Derecho, que conozco de los procesos de los métodos de resolución alterna de conflictos. Yo, en lo personal, no estoy dispuesta a sentarme con esas personas, por ejemplo. Pero tu organización tu organización y la UNAP está dispuesta a hacer esa concesión a la dictadura. No, realmente dudo mucho que lo estén, y sobre todo tomando en consideración a las madres de Abril, a los presos, a los expresos políticos y presas políticas, y también a los presos que están ahorita actualmente. Pero entonces, dudo mucho, la verdad, que se llegue a que esa por negociación. parte, a Pero si esa no se negociación. llega, entonces, si eso no es posible, si esa concesión no es posible, no es posible llegar a esa salida electoral. Porque, ¿cómo van a ustedes a concebir de que volvemos al comienzo del círculo? Si no se puede dar esa impunidad, ¿cómo creen ustedes que Ortega y su clan van a aceptar a ir a elecciones, a perderla y luego a enfrentar un Estado de Derecho y terminar en la cárcel? ¿Cómo me explican eso? Bueno, ahorita pensándolo un poco, se me ocurre tal vez a través de una depresión internacional. Ya ahorita ellos están siendo sancionados económicamente y eso les ha afectado a la bolsa. Y algo pues que es parte tal vez del desarrollo de un arte de la guerra, vos atacás tal vez al enemigo en algo que lo hace más vulnerable. Y pues sabemos de que el dinero, su empresa, es algo que lo hace vulnerables a ellos, de cierta manera. Entonces, se me ocurre que a través de sanciones podamos orillarlos para poder hacer de que sí cedan y que sí acepten tener un proceso electoral con reformas electorales. Pero esto, claro está, obviamente, que tiene que hacerse un análisis mucho más profundo del que yo estoy haciendo ahorita, porque vas a tener pues de qué decir, ajá, querés irte a reformas electorales, pero ¿qué voy a conseguir yo, por ejemplo? Entonces, o sea, tenés que hacer toda una estrategia del cómo va a hacer para poder orillarlos. Y bien, si Pero no orillarlo, haces discúlpame, pero discúlpame, pero es que estamos dándole vueltas en círculo a esto, porque está bien, la presión electoral, la presión internacional es una de las armas, ¿verdad? Para hacer retroceder a una dictadura que, dicho sea de paso, no retrocede hasta el momento, ¿no? Pero de todas formas, la dictadura no vive en Estados Unidos, Ortega no vive en Estados Unidos ni vive en España, vive en Nicaragua y el arreglo es en Nicaragua. Y al fin y al cabo, la pregunta inevitable es si estás dispuesta, si están dispuestos a permitir que este hombre se quede en Nicaragua sin pasar por la justicia, sin entregar los recursos robados, sin entregar los recursos de espionaje, de represión paramilitares, etcétera, con los cuales él va a continuar matando y va a continuar gobernando desde abajo. Eso es inevitable. Eso ya pasó
¿Cómo no cómo no vamos a aprender de esa experiencia que tuvimos? Que por la presión internacional, él puede decir, está bien, vamos a elecciones, pero él va a poner sus condiciones. Y la condición a la cual él no puede renunciar, porque sería un suicidio, él no puede renunciar a la impunidad. La única, porque sería un suicidio y no se puede esperar que cometan un suicidio. O sea, ustedes tienen que estar, si ustedes van a una elección y creen en la salida electoral, ustedes tienen que estar dispuestos a decirle a la gente, vamos a darle impunidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo. No hay otra salida. ¿No te parece? De hecho, creo que sí puede haberla, pero como te digo, se requiere de mucho más análisis. Y si bien estoy pues escuchándote y las opciones que estás dando, pero tal vez creo porque yo tengo un pensamiento de la juventud un poco más, no de Nicaragua, sino en el sentido de que las juventudes y nosotros los jóvenes a veces tenemos unas ideas locas que si le damos más vueltas pueden terminar resultando. Entonces, yo siempre, de forma personal, pues creo de que si hay una salida para algo, puedes encontrarle hasta 2 o 3 opciones para poderla llevar a hacer. Como te digo, eso requiere de mucho más análisis, estoy muy consciente y clara de eso, pero también hay otra opción, por ejemplo, está la opción de la Junta Transicional, que es lo que se hizo con Somoza, por ejemplo. Y bien, ahorita tengo entendido de que desde el exilio se está impulsando una Junta Transicional. Si bien no he tenido, la verdad, la oportunidad del poder leer el documento, de hecho, en un conversatorio que participé en donde estuvimos jóvenes de sociedad civil y jóvenes de partidos políticos y también un joven exiliado, él comentó de que existe un proyecto de transición de una junta transicional desde el exilio. Y yo en la entrevista, pues si no me equivoco, se llamaba Pedro. Si me estoy equivocando y me disculpan. Entonces, que te disculpe Pedro, porque no sé quién es, pero... pues que me disculpe Pedro, sí. Entonces, yo le comenté pues de que sería muy bueno de que nos pudiera compartir ese proyecto que ellos tienen o bien si tienen documentos ya realizados para que sí lo podamos leer. Porque, como te digo, si bien la salida electoral es una de las opciones, no quiere decir que sea la única. Por ejemplo, o sea, y también está la cuestión de que quien no sabe de historia está obligado a repetirla. Y realmente, como jóvenes, a mí en lo personal, para poder estar en esta situación, para poder incluso estar platicando con vos y participar dentro de estos grupos juveniles, tuve que haber leído mucho de historia. Y sé, pues, por ejemplo, de que en el 90 Ortega realmente no se fue del poder. Hubo una negociación por debajo en el que, ok, públicamente te dejo mandar, pero yo voy a seguir gobernando desde abajo. O sea, yo voy a venir creciendo y creciendo y creciendo hasta volver a conseguir el poder. Ellos tenían toda una estrategia ya bien hecha que sabían, ok, admito públicamente mi batalla, pero no me han ganado la guerra. Y realmente, o sea, esa fue la estrategia que ellos hicieron y eso fue como desde abajo a cada uno de los gobiernos, a doña Violeta, a Arnoldo y al doctor Bolaño, cómo le vinieron haciendo. Yo me acuerdo ya siendo más consciente con el doctor Bolaño, por ejemplo, con los apagones que había. Y que siempre decían que eso no era correcto, que iba en contra de las políticas públicas y le hacían la vida imposible al señor. Incluso me acuerdo, creo, del 6%, haberlo visto en las noticias en algún momento. Y entrando a la universidad, pues ya lo empecé a leer un poco más. Entonces, hay que ser muy consciente de que este es un enemigo que no hay que subestimar nunca, sobre todo en la parte comunicacional, como te dije al inicio. Si hay algo que yo le he aprendido es que esta señora, Rosario Murillo, no escatima en gastos. Ella te hace unas campañas comunicacionales que vos, aunque no compagines con ellos, decís, a ver, pero yo no soy sandinista, pero yo también quiero un trabajo y un empleo digno, por ejemplo. O sea, es toda una campaña de estrategia comunicacional que esa señora hace junto pues, a las personas que la rodean, que para una oposición, si vos querés ser realmente una oposición, tenés que igualarla o hacerla mejor, porque a través de una campaña comunicacional es en donde vos te das a conocer. Vos podés ser muy oposición,
pero ¿y si no tienes campaña comunicacional? O sea, yo soy la oposición, pero ¿y si nadie me conoce públicamente? Entonces, o sea, es mucho trabajo que se tiene que hacer, pues no solo las reformas electorales y el camino electoral, pues, sino que también toda una estrategia alrededor de estos proyectos y de esta salida pacífica que se quiere dar realmente. Te digo, para ir terminando, porque si no, vamos a terminar peleados con Pedro, ¿no? Sí. A ver, hablaste de junta de transición, pero una junta de transición es nada más un instrumento legal, digamos, jurídico para decir, bueno, el poder se ha transferido porque el gobierno de Nicaragua no es legítimo, pero en realidad, para que la junta de transición pueda hacer algo, tiene que haber lucha interna legitimándola. Y a eso es que yo quería llegar, porque me da la impresión de que de inicio has dicho, bueno, o hacemos la salida electoral, que ya ves que es una utopía, que no es una cuestión realista, no es una opción realista, o nos vamos a la guerra. Cuando el problema con ese argumento es que confunde dos cosas. Confunde una estrategia de no violencia con una estrategia puramente electoral. Son dos cosas diferentes. La resistencia, lo que se llama resistencia cívica o más universalmente se conoce como la no violencia, es una estrategia de resistencia ciudadana de múltiples formas que toma en cuenta que el enemigo es represor, que es fuerte y busca ir creciendo, pero para desarrollar una movilización que finalmente logre derrocar a una dictadura que no se va a ir a través de elecciones. Esa es la estrategia de no violencia. Una estrategia diferente que no es realista es la de empezar a planificar elecciones como si Nicaragua fuera ya un país democrático y hablar de tendido electoral y esto y lo otro. Y por eso terminan nada más peleándose por puestos de directivas y futuro. La tercera es la lucha armada. O sea, la lucha armada yo creo que es algo muy indeseable, ¿verdad? Porque no queremos, tiene dos resultados, o te aplastan o al final gana un grupo armado que es peligrosísimo que se vuelva a volver dictador. Entonces hay tres opciones realmente. Las opciones realistas excluyen las elecciones. Las opciones realistas que hay son o aceptar la dictadura, ya que se quedó, ¿verdad? O irse a una lucha de no violencia, que es doloroso y costoso también, o irse a la lucha armada. Y el miedo que yo tengo, y esto lo hemos conversado mucho últimamente con mucha gente, incluso en entrevistas con gente tan diferente como Humberto Belli, Monseñor Abelardo Mata, deberías ver las entrevistas en la revista Abril Comercial. La preocupación es que si no se desarrolla una estrategia de lucha no violenta para derrocar a la dictadura, no para derrotarla en elecciones, que tarde o temprano, para mayor tristeza nuestra, el país va a terminar otra vez, como tantas otras veces, en una guerra. O sea, y que desde ese punto de vista, esto de persistir en esto de la salida electoral, más bien es una manera de caminar el camino hacia la guerra, porque no va a resultar. Eso es lo que yo quería plantearte para ver tu reacción inicial y dejar la idea ahí, que luego la podamos conversar o que la conversen ustedes con más calma, pero es el punto de vista que yo vengo y te expongo. ¿Qué te parece? Pues estoy de acuerdo en la parte de la no violencia, porque de hecho desde PNJ nosotros trabajamos en ese sentido. Nosotros las líneas de trabajo que ahorita estamos teniendo es la no violencia, cultura de paz y la resolución de conflictos, incluso la gestión del conflicto que involucra también la teoría del conflicto como tal. Entonces, en el sentido de la estrategia de la acción no violenta, creo que así, en mi percepción, creo que sí podría funcionar, porque es hacer un cambio de discurso. Por ejemplo, si hacemos, tratando de no extenderme, porque a mí me gusta mucho esta parte de los análisis, pero tratando de no extenderme, porque hablo mucho también, es al inicio... Te puedes extender todo lo que sea, que yo ya me extendí más de la cuenta de todas formas, así que dale. Ok, excelente.
Entonces, si vemos desde el inicio, la campaña comunicacional que el Frente Sandinista, en este caso doña Rosario, lanzó, era de que ella hizo que el pueblo nicaragüense viera que existían dos bandos, que existía el bando azul y blanco, que fue el bando terrorista, y que existía el bando rojo y negro, que era el ideal, el nicaragüense, el de la clase B y C, y que era el nicaragüense que importaba. Entonces, porque recordemos también que al inicio de cuando ellos agarraron el poder, ellos decían que Nicaragua iban a enfocarse todo un trabajo de políticas públicas para la ciudadanía de clase B y C, por ejemplo. Ellos lo dijeron en algún momento dentro de sus campañas. Es decir, que iban a obviar a toda la clase que ellos clasificaban como clase A, por ejemplo. Entonces, desde ese momento te das cuenta de que ellos están creando un discurso en donde están dividiendo a la ciudadanía en dos bandos. Entonces, ¿cuál es mi análisis? Si nosotros logramos deshacer ese discurso del que existen dos bandos, que en realidad no lo deben de existir. Si bien nuestra bandera es la azul y blanco, pero la rojinegra es historia. La rojinegra, mi abuelo, probablemente tu papá la conocen porque es historia nacional e internacional también. Entonces, es algo que tal vez no vamos a poder borrar y que realmente no apostaría por borrar porque es parte de la historia. Pero sí creo de que si empezamos a cambiar el discurso, por ejemplo, de los puchitos, a mí no me gusta esa palabra. Es como, vos sos un puchito. No, yo no soy un puchito, yo soy María Laura Alvarado, por ejemplo. O sea, es el sentido del dejar identificarte con las palabras que ella nos dijo, de que los demás, por ejemplo, no se sienten identificados como ustedes son los sapos, ustedes son el otro bando, del cambiar el discurso de que no existe un bando, sino que todos somos una misma ciudadanía, somos un mismo país, pero que tenemos diferencias políticas, diferencias ideológicas. Pero te hago una pregunta así, y me pasó en un ejemplo, de que un día iba viajando en un transporte público para Managua y el conductor era sandinista, andaba con su bandera ahí y nadie pues se lo iba a quitar. Y haciendo plática con él, pues él mismo dijo, la situación en el país está fea. O sea, y es ahí en donde te das cuenta de que la situación económica no afecta solo a los azul y blancos, sino que afecta también a los rojinegros, afecta a toda la ciudadanía como tal, sin distinción de colores. Entonces, cuando vos si logramos hacer que la ciudadanía identifique de que una misma causa, por ejemplo, que este gobierno está llevando a la basura la economía, que si vos sos un trabajador de la empresa privada o del Estado, no tienes un salario digno, por ejemplo. No podés aplicar a una vivienda, no podés hacer la transición adecuada que se debe de hacer de una clase social a otra, por ejemplo. Aquí lo tenemos estancado completamente. Entonces, cuando vos empezás a identificar de que hay situaciones que afectan no solo a este bando, sino que también al otro bando, empezás a hacer que la ciudadanía reconozca que esto es una lucha no solo de azul y blanco, sino de toda la ciudadanía como tal. Y eso realmente se logró en algún momento en abril, en el 2018, que la gente decía, cuando hubo toda la operación limpieza, la gente sandinista decía, chocho, qué bárbaro, ¿cómo lo volvieron a hacer? Y muchos indignados. Sin embargo, muchas de estas personas indignadas se tuvieron que guardar silencio por sus trabajos, porque eran trabajadores del Estado o porque recibían algún beneficio por parte del Estado. Entonces, yo creo que si empezamos a cambiar el discurso, si empezamos a dejar de ver de que solo la parte azul y blanco tiene necesidades, que solo la parte azul y blanco quiere salir de esta dictadura o que solo a nosotros nos está afectando la economía o incluso que solo a nosotros nos está afectando el COVID, y lo cual no es cierto. Hay estadísticas que te dice que los funcionarios de la Policía Nacional, por ejemplo, están siendo muy afectados. En las primeras semanas que entró cuando entró la pandemia al país, fueron los más afectados. Por ejemplo, los funcionarios del sector público están siendo muy afectados y ahí vos te vas a encontrar a gente azul y blanco y a gente rojinegra. ¿Y por qué vas a cambiar el discurso a esa gente? ¿Por qué no unificarlo y decirles tus necesidades son las mías? Y
la misma lucha que tengamos, si bien es cierto, vos compaginás con la lucha Frente Sandinista, pero también hay que ser consciente que el Frente Sandinista ya no existe. Es un danielismo lo que hay hoy en día en el país. Imagínate las canciones que ponen en la plaza el 19 de abril o las canciones que hacen. Solo van alusivas a Daniel, por ejemplo. Entonces, el cambiar el mensaje para cambiar la situación, siento que podría ser de mucho beneficio. Y esa podría ser otra vía, por ejemplo, que va de la mano con la acción no violenta. Bueno, pues te voy a pedir que te quedes un segundo después que termine para compartir, para pedirte la información que me ibas a dar sobre... Pero para nuestros lectores, en este momento le doy las gracias a María Laura Alvarado Cepeda, que en medio de esta semana tan complicada sacó un poco de tiempo para hablar con nosotros. Te lo agradezco mucho, María Laura, en nombre de los lectores de Revista Abril. Muchas gracias a vos, Francisco, y un gusto haber estado acá y con todas las personas que van a leer el artículo. Gracias.